Bueno, si les parece, retomamos para que no se nos vaya el tiempo. Bienvenidos y bienvenidas a quienes se sumaron. Perdón que no escuché muy de lejos, no sé quién habló, pues se escuchó muy de lejos. No, creo que hay personas con el micrófono abierto nada más. Ah, con el micrófono abierto. Bueno, ahí veo, Fer, que estás mostrando la página para quienes se sumaron ahora. Vamos a repetir, comentarles que esta actividad está enmarcada en el Centro de Estudios de la Circulación del Conocimiento, que es un centro que depende de la Universidad Nacional de Cuyo, creado recientemente, pero con un antecedente de larga data de un equipo de investigación que inició en 2004-2005, y que tiene integrantes de CONICET y de la facultad, las distintas facultades de la Universidad Nacional de Cuyo. Ahí yo dejé también en el chat el link para que puedan acceder y mirar un poquito cuáles son las líneas de investigación, quiénes integran el centro, cuáles son los proyectos que hemos ido desarrollando y que están activos. Y bueno, voy a volver a hacer la presentación de Natalia Rizzo, que en esta oportunidad va a hacer esta intervención, que pertenece también al CSIC, por supuesto. Nati es doctora en ciencias políticas, perdón, es licenciada en Ciencias Políticas y doctora en Ciencias Sociales por la UBA, y actualmente se desempeña como investigadora del CONICET con lugar de trabajo en el INSIUSA, en el CCT de Mendoza, y es profesora titular de Ciencia Política de Administración en la UNCUYO. Nati viene trabajando hace tiempo sobre el vínculo entre las capacidades estatales, la función pública, las burocracias, y en esta oportunidad ha preparado una presentación que tiene que ver específicamente con la relación entre Estado, burocracia e igualdad, que tiene, creo, varias puntas que pueden vincularse con la presentación anterior, así que bueno, dejo entonces abierto, Nati, para que puedas iniciar la presentación. Te escuchamos y después hacemos una ronda de preguntas. Gracias, Fabi. Buen día a todos, a todes. Voy a proyectar una presentación. Vos me decís si se ve bien. A ver. ¿No? Acá. A ver, ¿se ve la presentación? Ahí está cargando. Sí, se ve. Muy bien. Ahí. Bárbaro. Arranco, como ya no los veo, cualquier cosita me dicen, ¿sí? Bueno, ya no los puedo ver. Dale, sí. Perfecto la carátula, Nati. Bárbaro. Bueno, buen día, gracias por esta invitación. Acá son 3 conceptos que quiero relacionar y que venimos trabajando con este pequeño grupo de estudios, como les decía antes, es un grupo Nobel. Y bueno, les voy a contar cómo fuimos llegando a relacionar estos 3 conceptos en principio, ¿no? En el marco de las capacidades estatales. Este grupito de estudios se aloja dentro del CSIC, que parece que es algo menor, en general uno lo piensa como algo menor, esa formalidad, pero los fines administrativos y de búsqueda de recursos siempre es importante tener el organigrama claro de dónde estamos ubicados, ¿no? Pero bueno, esa es básicamente la presentación del grupo. Cuando hablamos de esta relación entre Estado, burocracia, democracia, lo que lo marca de manera general es la capacidad estatal. Pero la capacidad estatal está difícilmente definida y no está, es muy difícil hacer una desambiguación de eso. Así que pensemos capacidad para qué. Siempre terminamos en la ciencia política siempre terminamos pensándolo así, bueno, pero la capacidad del Estado para qué. Listo. Entonces acá, esto es lo único burdiano que voy a decir hoy.
El Estado, Bourdieu, ¿qué dice en relación a esto? Bueno, el problema de estudiarlo es que tenemos que reconocer que existe, ¿no? Bueno, y siguiendo una tradición tal vez más, que se usa más en la antropología, que viene de Miliband, pensar, bueno, como el Estado como cosa no existe, pero sí lo podemos ver en sus sistemas, en su accionar, y bueno, ahí nos paramos, en este caso, para pensarlo en concreto, ¿en dónde? En sus cuerpos funcionariales. Vieron que ahí puse burocracia, función pública, servicio civil. En Argentina nos cuesta mucho distinguir estas cosas, en realidad los usamos como sinónimos, pero en la región se habla de servicio civil, que es más fácil tal vez por la traducción del inglés, y burocracia suele tener una connotación bastante negativa, entonces tampoco lo usamos mucho. Pero en Argentina los textos normalmente del área hablan de función pública. Ahora, ¿por qué yo voy de la burocracia? Lo vinculo con democracia y con igualdad. Porque ahí lo ponía en el resumen que hice para la invitación a esta charla. Cuando la función pública funciona como podría funcionar de manera ideal, puede ser un garante de democracia y de tratamiento igualitario de la ciudadanía. Cuando eso no sucede, que muchas veces pasa, y esto no es homogéneo, es muy difícil hacer una afirmación así generalista, se logra concentrar más el poder. ¿Cómo es esto? Doy este pequeño ejemplo, que no es mío desde ya. Cuando un partido gana las elecciones, gana el botín de guerra, decimos, ¿no? Que sería la administración del Estado, y la reparte entre sus cercanos. O sea, va a designar funcionarios que sean afines. Eso tiene un aspecto positivo, que es la posibilidad de gestionar con gente afín que uno conoce o que el gobernante conoce, y el aspecto negativo es la vulnerabilidad que generan esas personas porque su cargo está atado a esa designación que es política. Acá después voy a retomar lo de mérito y lo delicado que es intentar hablar de meritocracia en este contexto, en el tema de la función pública. Entonces, lo que sucede es que algunos sectores que tienen poder concentran más poder, porque si van a lograr designar personas afines a sí mismo, concentran más poder porque le deben fidelidad. Y al mismo tiempo, esas personas sienten que no llegaron a ese lugar tanto porque se lo merecen, sino porque tenían esa afinidad política. Eso es un muy buen ejemplo de un manejo no igualitario y antidemocrático de esos recursos del Estado, que en este caso sería el empleo, por ejemplo, el empleo público. Pero bueno, después puedo profundizar un poquito sobre eso. Acá, hace un tiempo, yo usaba la primera imagen que se ve ahí, que los que son más grandes recordarán que es el personaje de Flora de Gasalla y su compañera, que trabajaba en una administración pública. En algún momento era ATC, y después empecé a tener como varias limitaciones, porque a medida que pasaba el tiempo, tenía que explicar quién era Gasalla, quién era Flora, qué era ATC, así que bueno, ahora apareció en División Palermo el personaje de Betty, que es distinto, pero igual es representativo de muchas de las cosas que quiero marcar. Hay una Betty que parece que es como ineficiente en muchas cosas, que usa su tiempo de trabajo para vender perfumes, etcétera, pero que cuando hubo circunstancias excepcionales era la que tenía la llave de dónde estaban determinados recursos, y por sobre todas las cosas es la persona que tiene el conocimiento, ¿no? Entonces trato como de poner en valor ese cuerpo burocrático, y ahora les voy a mostrar cómo. ¿Qué puede hacer la burocracia? ¿Puede eliminar la desigualdad? No, pero puede ayudar a no hundirnos más, que es lo que yo trataba de decir al principio en esa invitación. Esto del Estado como garante del tratamiento igualitario de los ciudadanos, ¿quién más podría hacer esto? Y parece una línea de trabajo como muy institucionalista, pero pensémosla a partir del texto que creo que es del 85, sí, creo que es del 85, Bringing the State Back,
donde escriben Tedesco Paul, Peter Evans. O sea, esto viene en esa línea de trabajo. Y yo, bueno, ¿quién más podría garantizar un tratamiento igualitario en una sociedad que es cada vez más desigual, donde las corporaciones internacionales tienen más poder que los estados nacionales? ¿Quién va a proteger al más vulnerable? Bueno, este es el criterio de por qué el Estado tendría que seguir existiendo. Ahora, esto dicho así, que parece tan institucional, hay algunos autores como Chomsky, que son libertarios, que se paran en este lugar, a pesar de que son libertarios, no como Milley, libertarios de la otra manera, como más tradicionales, y dicen, bueno, ¿por qué hay que reforzar el Estado en este contexto, ¿no? Y este es uno de los argumentos, que es este sistema que tiene el poder suficiente, o tal vez no suficiente, pero tiene más poder que otros grupos sociales, los sindicatos del ejemplo Chomsky, para proteger a los más vulnerables. Entonces, bueno, en esa línea es como que tratamos de indagar en el sentido de la función pública. Y ahí pongo lo de mérito como entre signos de pregunta, porque es tan delicado hablar de esto, pero en la estructura de profesionalización de la función pública, uno de los criterios es el ingreso meritocrático. ¿Y a qué nos referimos con ingreso meritocrático? Un ingreso por concurso. Y ese es uno de los puntos de los cuerpos funcionariales que menos se trabaja, y es porque hay muy pocos ingresos por concurso al Estado, incluso en los lugares donde hay leyes y hay normas para eso, tanto sea a nivel nacional como el grupo CINEP, el personal del Estado que tiene esa categoría, o a nivel provincial, donde acá en Mendoza hay una ley que implica que cualquiera que ingrese al Estado debe ingresar por concurso, pero en los últimos 7 años han ingresado al Estado, no sé, menos de 20 personas a través de concurso público y transparente. O sea que, bueno, hay todo un tema en relación a eso, y todo después la otra discusión más de orden sociológico, ¿no? De como las características que tiene ese mérito. Ahora, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo llegué a estudiar esto? ¿O cómo llegué a este tema? A tratar de construir este objeto, la relación entre estos conceptos. Primero, empecé estudiando el cuerpo diplomático como un cuerpo funcionarial. Ahí todavía yo, Fernanda, no me había desheredado, porque ahí lo hice con un marco burdiano, que realmente que fue muy, muy bueno, y no sé si lo hubiera podido hacer sin Bourdieu eso. Después lo fui desconociendo más a los fines prácticos. Y después eso se cruzó con el concepto de igualdad y de desigualdad a partir de una beca que obtuve por un programa, se llama Trandes, que es un programa de estudios sobre desigualdades en la región andina, donde me encontré con textos específicamente sobre desigualdad que vienen en la línea de los trabajos de Charles Tilly, y ahí logré ver que el Estado es un gran generador de desigualdad. Entonces, bueno, a partir de eso pude cruzar esto otro. En el marco de las capacidades estatales, la administrativo-burocrática tiene un rol muy importante en la generación de desigualdades. Así llegué, digamos, a tratar de construir este objeto. Bueno, y ahora simplemente presento y en el marco de este objeto que les decía, que son el estudio de las capacidades estatales administrativo-burocráticas, tenemos como 3 líneas de trabajo. Uno es el grupo de estudio. Ahora el proyecto que tenemos en curso es el de capacidades estatales administrativo-burocráticas del Poder Ejecutivo Provincial. Y ahí lo que tratamos de hacer fue, luego de un montón de situaciones frustradas de las que Fernanda sabe, con muchísima dificultad para acceder a la información pública, que no es pública, digamos, claramente está totalmente sesgada y va en contra de cualquier política de Estado abierto y en contra de la ley de acceso a la información pública que está reglamentada acá en la provincia. Como no tuvimos la información que necesitábamos, decidimos armar nosotros, en base a la escala de beberianismo, que es un trabajo de muchos años que se ha ido mejorando, tomar algunos criterios para armar nosotros una suerte de... Armamos una planilla que incluye a todos los funcionarios públicos provinciales del Poder Ejecutivo de los primeros 4 niveles de mando. Y lo que hicimos fue hacer como una suerte de currículum
organizado en una planilla. Creo que en total son 136 líneas que tiene la planilla, que serían los funcionarios, y estamos ahora procesando esa información para ver quién nos gobierna, básicamente, pensado con criterios de profesionalización funcionarial, que es esto de la escala de weberianismo, que ya tiene como más de 20 años de trabajo. Eso en relación al proyecto de investigación que tenemos en curso. A raíz de unas actividades gremiales que estábamos haciendo con CONICET, que salíamos a las plazas a tratar de mostrar lo que hace CONICET, yo era el menos atractivo de todos los stands que se formaban, era el nuestro. Por ahí anda Osvaldo Gallardo, con quien hemos hecho esta aventura, y porque imagínense lo que era competir con los biólogos que llevan los animales embalsamados a una plaza, o los glaciólogos, o quien lleva un microscopio. Aparte que hay que ser cordobés para meter salames, ese tipo de genialidades no se nos ocurren en Mendoza. Sí, está buenísimo el ejemplo, Fer, totalmente, totalmente. Y era muy difícil desde las ciencias sociales competir con el resto de los compañeros de CONICET. Nosotros llevábamos ahí, tratábamos de ingeniárnosla, pero bueno, no salía muy bien. Y en relación a eso, estábamos ahí como medio, notábamos que éramos los más aburridos. Pero, ojo, cuando había algún conflicto con algún visitante a los stands que nos quería pelear, especialmente en términos, en la época preelectoral, ahí ya nos lo mandaban a nosotros, que lo atajemos los cientistas sociales a los peleadores. Y a partir de ahí, de hablar con la gente en el Parque San Martín, que es un parque que hay aquí en Mendoza muy grande, me di cuenta que había mucha confusión entre lo que era el concepto de Estado, de gobierno, y en general esta cuestión de educación cívica básica. Y a raíz de eso empezamos con un proyecto que lo arrancamos, te diría, acá en mi barrio. Hicimos como un laboratorio, pedimos niños prestados. Por ahí andaba la Liana Canafoglia, que también nos hizo el aguante, vino con su hijo, y muchos otros que vinieron con infancias. Hicimos como un taller para tratar de explicar lo que era el Estado a los niños. Y bueno, y ahí eso después creció. Ahora es un proyecto de extensión ya financiado por la universidad. Y bueno, y si todo sale bien, va a seguir creciendo. Y hay una gráfica de eso que hemos hecho, y hay una foto, tenemos un montón, hemos ido muchas veces a la escuela, donde hacemos una actividad con una piñata, contraponiéndolo después a otro ejercicio. Pero ahí está el Nahuel en una actividad muy de riesgo, que es intentar que no caerse cuando estalla la piñata, ¿no? Pero bueno, este es otro de los proyectos, que sería el de extensión. Y finalmente el proyecto docente, que es, yo doy clases en una materia de ideas clásicas que tenía poco punto de contacto con la línea de investigación. Entonces decidimos armar una materia optativa que pudiera ser una excusa para leer y discutir en conjunto. Y esta materia optativa se llama Estado, Burocracia y Profesionalización, miradas desde el sur. Entonces, tenemos por un lado el espacio docente para pensar estas cosas, y está buenísimo para obligarse a leer y a revisar todo. El espacio de extensión, que es la verdad que es en este momento de la situación política de nuestro país, es el que más satisfacciones nos trae, el proyecto de extensión y todos los vínculos que se han generado con eso, y cómo hemos ido creciendo en esa actividad, y el proyecto de investigación que les presentaba primero. Todos los integramos las mismas personas, somos unos 10, donde hay 7 estudiantes de grado y 3 estudiantes de maestría. Eso. Bueno, gracias, y después, si quieren, puedo profundizar en lo que ustedes me digan. Buenísimo, Nati, muchísimas gracias. Bueno, no estuviste alejada de las consignas, perfecto, nos diste un panorama de por dónde va tu trabajo, así que muchísimas gracias. Y yo me quedé pensando, no sé si son preguntas, pero sí comentarios. Me quedo pensando en varias cuestiones. Primero, digo, se te invierte con el tema de Gasalla, porque yo no sé quién es Betty. O sea, a mí tendrías que explicarme quién es Betty. Digamos, debe haber ahí una cuestión generacional, me reía. No. Y después pensaba, te quería preguntar esto sí puntualmente en este estudio sobre las capacidades estatales del Poder Ejecutivo en Mendoza.
qué elementos relevan, o sea, en esa planilla que entiendo que tuvieron dificultad para acceder a la información, pero cómo construyen a partir de qué datos este concepto de capacidades estatales. Y después pensaba cómo en el contexto de hoy, estas categorías que ustedes están trabajando tienen una fuerza muy grande, ¿no? Porque es el propio Estado es el que da una mirada ampliada de las capacidades estatales y de la función pública o del servicio civil. Si analizan un poco eso, digamos, de cuál es la imagen sobre trabajar en el Estado que da el propio Estado en el contexto actual, que me parece que también tiene ahí algún punto de vinculación con lo que exponía Gonzalo, ¿no? De cómo la imagen, bueno, lo simbólico impacta, digamos, en la construcción, la idea que uno tiene de lo social y en este caso del funcionario público. Digo, si eso está contemplado en el proyecto que están trabajando, porque sería bien interesante ver cómo, si ustedes trabajan con funcionarios estatales, bueno, cómo ven la función pública en este contexto. Eso, Nati, y no sé si juntamos varias preguntas, comentarios y después respondes junto. Ahí veo que Gonzalo tiene la manito Por ahí levantada. sí, Fabi, no sé si se me escucha bien, pero yo quería que Nati también explique un poquito más la escala del weberianismo para todas. Así que por ahí, aunque sea la de Gonzalo, y después si aparece otra, hacemos otra rondita. Sí, perdón, es una pava quizás el aporte, me gustó muchísimo la presentación. Quería sumarte dos imágenes o personajes que me parece que te pueden servir. Una es Rose de Monster Inc., no sé si lo ubican, pero me parece que va bien, es la señora que le pide la papeleta a Wazowski. Y la otra, que me parece que es un poquito más actual y que suelo usar también en clase, es la perezosa de Zootopia, que tienen una escena, bueno, es un perezoso, justamente, es muy lenta, y bueno, la policía, la investigadora es una conejita que es muy, muy eléctrica. A mí lo que me llama la atención, me parece que está interesante, es para saber que también trascienden nuestras fronteras nacionales y es una representación sobre el Estado y el empleo público casi a nivel global. Y en relación con eso pensaba, a nosotros nos pasa por ahí que en esa percepción o en esa imagen de sociedad polarizada, así como había hablado de la grieta, sector público, sector privado también es un componente de división, en donde el sector público está del lado del privilegio y del que se apropia del otro, y también nos aparecía con asalariados cuentapropistas, y creo que ahí un hito es la pandemia. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero había algunos videos, así reels, como con humor, pero que hablaban de esto, en donde mostraban la situación del cuentapropista en la pandemia y la situación del empleado público en pandemia, estaba en el sillón, tomando una cerveza, relajado, cobrando el sueldo igual, etc. Creo que ahí hay una serie de cosas que también sucedieron post pandemia que hacen falta como registro. Buenísima la presentación y gracias. Bueno, si les parece, entonces arranco con el intento de respuestas, digamos. Ahí lo que me preguntaba Fabi era que cómo construimos esa planilla que se relaciona con esto que decía Fernanda, explica la escala de weberianismo. Hay un trabajo que creo que está publicado en el 99, de estos autores norteamericanos, Peter Evans y Rauch, que lo que hacen es mostrar cómo países en ese momento de economías emergentes, qué característica tenían para haber logrado ese desarrollo económico. Entonces, son estudios todo es todo agregado, ¿no? Entonces toman países del sur global, donde los mejores ejemplos serían India y China, de cómo se logra crecimiento económico y qué factores posibilitan ese crecimiento. Según estos estudios, uno de los factores determinantes sería los cuerpos burocráticos altamente profesionalizados. Esto dicho así suena divino, una teoría, pero yo recuerdo la primera vez que agarré el estudio que me fascinó el tema,
pero me sentí, yo digo, como una sudaca resentida, porque en los gráficos la Argentina figuraba, pero casi que se caía de la tabla, y arriba nuestro había países que yo no sabía ni dónde estaban ubicados en el mapa, y que no tienen un estado en términos, como la definición que uno aprende, no sé, en la primaria de estado, bueno, ni siquiera eso. Entonces, bueno, ahí empecé a rascar un poco cómo estaba construida esta escala. Y lo difícil que era construirla, las limitaciones que tenía una parte que es cuantitativa, una parte cualitativa con la que yo creo que no, y ninguno de nosotros hubiera aceptado esa construcción cualitativa, pero a partir de entrevistas, pero muy pocas en todos estos países. Bueno, es como que empecé a rascar más ahí en lo metodológico. Y estuve bastante tiempo ahí detenida mirando eso nomás. Y yo al mismo tiempo tenía en curso otro tipo de proyecto de investigación por el que gané financiamiento, que era para estudiar en la provincia los concursos públicos. Como esta provincia tiene un sistema de concursos, justo se abrieron concursos y quería estudiarlo. Ahora, fue tal la dificultad y los problemas, hasta con los sindicatos, tuve problemas con todo, desde el ministro de gobierno, los sindicatos que hay acá, y se cerraron, en un momento se cerraron todas las puertas y nadie más me atendió el teléfono, o sea, se me cayó el trabajo de campo. Y a partir de ahí dije, bueno, ¿qué hago? Yo te lo voy a estudiar igual. Entonces, si bien no puedo estudiar el proceso de concurso, que al final terminó siendo algo completamente menor, ahí tengo un expediente para revisar de cómo fue el concurso, ahora que ya pasó 1 año y medio, pero yo dije, voy a armar la escala de beberianismo lo mejorcita que pueda con la información que tengo de estos funcionarios. ¿Cuál tenía? Ninguna. Entonces lo que hicimos junto a otros 10 compañeros de trabajo, que son este grupo que les decía, hicimos un Excel y hicimos algo que se llamó ficha básica, o lo llamamos así. Tomar cada uno de los funcionarios y ver su cargo, su formación, título de grado, de posgrado, estimamos la edad, a partir de tratar de capturar el quill, con eso, con el número de documento, estimamos la edad, años en la función pública, todo esto lo sacamos de sitios públicos de ellos, redes sociales o información que hay dentro de los ministerios. Hay un solo ministerio con información pública, el de Hacienda. Al mismo tiempo que hacíamos esto de manera súper artesanal, yo solicitaba información a través de los mecanismos legales que tiene Mendoza para hacer eso. En lugar de recibir respuestas formales, legales, me llamaban por teléfono, funcionarios que no deberían responderme así. O sea, los canales legales, formales no funcionaban. Por eso nos vimos obligados a desarrollar nosotros una especie de escala de beberianismo como pudimos, con la información que íbamos capturando de notas en el diario, así uno por uno nos fuimos dividiendo todos los ministerios. Y bueno, y a lo largo de unos meses logramos armar todos esos 8 ministerios, todos los funcionarios de los 4 primeros niveles de mando. ¿Por qué los 4 primeros? Porque son los que se muestran en el organigrama, que dicho sea de paso estaba mal, así que lo tuvimos que rehacer, el organigrama del gobierno provincial. ¿Y qué mide la escala de beberianismo? Bueno, esto, nivel de formación de los funcionarios, salario, antigüedad en el cargo, si pertenecen nosotros agregamos si pertenecen a un partido político, si coincide con el de gobierno, bueno, sexo, porque género no lo podemos registrar, solo pudimos registrar sexo, y bueno, no me acuerdo bien ahora cuántas columnas tenemos. El nivel Nati, educativo... Sí. una interrupción, perdón, no pudieron detectar quiénes habían ingresado por concurso. No, es No, que es muy fácil, Fabi, eso. No, no hubo concursos hasta hace muy no, poco. Y claro. los Ujú. concursos, una cosa es el concurso, porque alguien te dice, no, yo concursé este cargo. Por supuesto, cuando uno hace una entrevista, solo escucha esto. Ahora, la normativa para ingresar por concurso al Estado es muy reciente, es del 2018, y de ahí a esta parte se han hecho muy pocos concursos, que yo no tenía ninguna sospecha de que no eran transparentes, hasta que tuve todos estos problemas para tratar de acercarme a la información del concurso, que es una pena porque les juro, yo no tenía ninguna hipótesis ahí de que eso no era transparente hasta que se activaron todas las alarmas en el Estado, que es el problema típico de estudiar el Estado, esto la antropología lo sabe muy bien, uno se acerca ahí, chau, y es el misterio del ministerio y ya se cerraron todas las puertas, ¿no? Pero bueno, en base a eso hicimos esta ficha básica que nos permite ver cosas, digo, básicas. Por ejemplo, ¿cuál es el ministerio con menor nivel educativo en términos tradicionales? O sea, con menos posgrado, con títulos más viejos. Al mismo tiempo nos tomamos el trabajo de chequear
cada uno de los títulos en el Sistema Nacional de Registro de Títulos. Hay gente que miente, también les vamos a decir, bueno, todo esto que no era nuestra intención hacer, yo quería hacer otro tipo de trabajo, nos terminó arrojando esta otra información, y hoy les puedo decir que el ministerio con menor nivel educativo de Mendoza es el Ministerio de Educación, en términos de sus funcionarios. Esto tiene distintas explicaciones que tiene que ver con la franja etaria de las personas que integran ese ministerio, y que la educación es más un oficio a veces. Bueno, la explicación va por otro lado, pero los datos muestran eso. A nivel de género, hay ministerios que están súper equilibrados y hay ministerios que no. Y después, algo que se ve con mucha claridad, los ministros tienen un promedio de edad y una trayectoria laboral en el ámbito público y privado que acumula determinada cantidad de años y determinada cantidad de títulos, y de repente te aparece un ministro con 38 años, con un currículum casi vacío. Bueno, pero después cuando uno ve el apellido que tiene y la trayectoria política de su familia, ahí se explica lo que no se explica a partir de nuestra ficha básica, ¿no? Bueno, y eso es lo que nos ha abierto esta posibilidad de pensar la escala de beberianismo desde el lugarcito que la podemos pensar, porque no es como la piensan Evans y Rausch a nivel nacional y comparando países del sur global, o como la pensaron, sino bueno, tratando aquí de ver un grupo, un cuerpo funcionarial específico. Y bueno, después también hay todo un tema de si lo llamamos funcionarios o agentes, pero bueno, esa es otra discusión. Y decía la Fabi, me había dicho lo de lo hostil que es, o yo voy a usar esta palabra, lo hostil que es estudiar el Estado en este momento, y sí, es tremendamente hostil. De hecho, el año pasado, uno de los institutos del CCT Mendoza me convocó para que yo tratara de explicar algo vinculado a esto. Entonces titulé la charla algo así como los científicos como capacidad del Estado. Y te expliqué el tema, y cuando termina la charla, el director de CCT Mendoza la palabra y dice, bueno, pero una cosa es la burocracia y otra cosa, y el Estado, y otra cosa somos nosotros. Entonces yo no, claro, no somos burocracia, pero somos parte de la capacidad del Estado, los investigadores. Pero somos distintos. Entonces yo decía, bueno, como que nos cuesta tanto identificarnos como empleados públicos en algún punto, y bueno, creo que tiene que ver con esta gran hostilidad que existía antes y ahora un poco recrudecida en esta época. Natia, yo me reenganché con el tema, me parece súper interesante, pero han abierto la posibilidad de esto, de relevar percepciones en relación al lugar del empleado público, no sé, No, con encuestas, entrevistas, no es parte del está proyecto. buenísimo, no, está fantástico eso, sí, estaría buenísimo, pero ahora estamos como en otra etapa procesando algo que vamos a llamar, creo yo, el borrador del artículo se llama ¿Quién nos gobierna?, ¿no? Que es un poco ver esto, y que insisto, terminamos ahí, que yo quería hacer un trabajo que era distinto, que era mucho más sociológico, que tenía que ver con justamente cómo la norma que implica el proceso de concurso se acompaña de las discusiones entre el gremio, los funcionarios, tomar la trayectoria de quienes estaban postulando, y nada, o sea, iba todo bien hasta que en un momento se prendió un botón rojo y se cerraron todas las puertas, y bueno, y tuvimos que hacer esto otro que también está muy bueno. Fabi, perdón, ¿puedo hacer un pequeño Sí. comentario? Dale, vale, sí. Gracias. Primero agradecer el espacio, el excelente trabajo de Natalia. Pensaba, Natalia, una reflexión muy pequeña, la necesidad de profundizar en los estudios que crucen capacidades estatales con, la potencialidad para reducir desigualdad. Lo voy a poner en estos términos así de amplios, ¿no? Pienso en Tilly, en los aportes de Tilly a Claro, pares sí, categoriales, particularmente en el campo del sistema previsional argentino, con los pares categoriales distintos de aportante y no aportante, y las dificultades que eso trae en algunos momentos donde hay niveles de saturación, digamos, en términos de los propios trabajadores de ANSES, que es realmente para sacarnos el sombrero de la cantidad de altas mensuales que han sabido implementar, ¿no? En momentos, años pico, pienso en 2007, digo, ¿no? Que han sido momentos históricos de millones de altas
de trámites jubilatorios, y a la vez como eso convive en momentos como más críticos, quizás también de pandemia, en donde por ciertos periodos de tiempo había muchas dificultades en términos, no por la pandemia en sí, sino ya aún abriéndose las puertas del organismo, digamos, por cuestiones de lo que establece la propia ley, de la posibilidad de comprar o no años de aporte y con cuánto beneficiarte en función de los cálculos que había que hacer, la complejidad que eso traía de entender para personas en situación de indigencia. Entonces, los que pudimos acompañar en aquel momento, digamos, situaciones de desborde de los trabajadores de ANSES, porque también tienen un rendimiento que cumplir, hay una cuestión que no podés estar 1 hora y media explicándole a una persona en situación de completa indigencia cuál es el inconveniente que tiene y que en este momento no se puede jubilar. Es muy dificultoso, hay desborde emocional claramente, entonces digo, también eso hace a las capacidades estatales para poder acompañar esos procesos, personas que les es muy dificultoso conseguir la partida de nacimiento de los hijos. Esto también fue evidente a partir del año 21 con el decreto que hubo de reconocimiento de aporte por periodo de cuidado. En fin, digamos, hay un montón de elementos a considerar a partir del cruce entre pensar la burocracia, pensar el trabajo diario del trabajador estatal, en este caso puede ser ANSES, pero puede ser cualquier otro, y la potencia en pos de reducir desigualdad y en pos de trabajar para los que menos tienen, ¿no? Situaciones, incluso límites, reitero, en las cuales, digamos, se ha puesto bastante en evidencia estos cruces, ¿no? Y la necesidad de seguir pensándolo, así que agradezco muchísimo este encuentro. Yo, tomando el ejemplo que da Valeria, hay un autor, pero que también es actor, porque es funcionario público, es una AG, un administrador gubernamental, que fue un programa de creación del cuerpo de élite funcionarial que obviamente se discontinuó, pero bueno, quedaron un par de estos cuadros ahí en la Administración Nacional, y dan el ejemplo de ANSES. Además, Horacio Cao es un académico, pero da el ejemplo de ANSES cuando escuchan en cadena a Cristina diciendo que se aprobaba la asignación universal por hijo, y sí, había una fecha, el decreto tenía una fecha de implementación, que era, no sé si eran 30 días, y dice que eso generó un desborde en ANSES, pero pero se resolvió. O sea, en el tiempo que estaba establecido, eso salió adelante. Y hay un ejemplo muy, no sé, gracioso, pintoresco, de que creo que fue en Santiago del Estero, la sede central de ANSES, la gente fue a hacer cola. Pero no tenía sentido, no es que había que hacer una fila y si llegabas primero te lo iban a dar antes, pero fue una situación tan así que el director de ANSES terminó abriendo la puerta de ANSES, compraron pizza, y es como que, porque la gente no se iba a ir a la casa, no se iba a ir a la casa. Entonces es como esta cuestión de adaptarse a esa coyuntura, y bueno, pero salió adelante y se resolvió. O sea que hay un aparato, hay un cuerpo funcionarial que funcionó. Y bueno, eso es un poco lo que dice Valeria, y es muy difícil lograr que ese trabajo sea percibido en términos generales. Pero como decía Gonzalo hace un rato, no solo nos pasa acá, pero pasa en un montón de lugares del mundo. O sea, uno piensa en el personaje de Gasalla o en el de Betty, pero no pasa solo acá, es algo bastante generalizado. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Hay muchos comentarios y me parece interesante también a ver si, porque dice Patrick, no hay Ministerio de Educación en Mendoza, sino Dirección General de Escuelas, ¿no? Si has pensado algo en relación a eso, es interesante. No, simplemente lo tomamos el corte lo hicimos en la gestión anterior. Ahora la DG está dentro del Ministerio de Educación Cultural. Lo tomamos en la gestión anterior, pero tiene rango ministerial la DG, así que lo tomamos como ministerio porque tiene ese rango y es uno de los más importantes por cantidad de personal que incorpora y bueno, porque tiene el mismo rango, ¿no? Sí. Nati, ¿y han podido detectar, porque supongo ustedes toman vos decías los 4 primeros niveles de funcionarios,
que tienen un recambio que tiene que ver con el recambio político, pero los cuerpos de cada uno de esos ministerios han podido hacer un análisis como cronológico de los cambios que se dan. No, pues ahora para hacer eso tendríamos que armar otra vez el organigrama, que no está, la gestión anterior tenía un organigrama más o menos. Esta no ha puesto ninguno, entonces tenemos que reconstruir eso y sin acceso a información. Yo tengo el teléfono de todos los responsables de transparencia de los ministerios, nunca me han atendido, digamos, entonces no es tan fácil. Lo que sí se puede ver es, en muchos casos, que no hay una gran rotación. Desde la gestión pasada a esta, hay muy poca rotación de cargos en estos 4 primeros niveles. Claro. Sí hubo fusión de ministerios, pero en estos 4 primeros niveles no hay tanto recambio. Y después también vemos, porque sí tenemos medido, estimado en realidad, estimada la trayectoria dentro de la función pública. Entonces, bueno, hay personas que hace, no sé, 14 años que están en el Poder Ejecutivo, en estos niveles de 4 primeros niveles. Muchas veces cuando están ahí, después lo que hacen es concursar cargos y pasan a ser funcionarios de planta con cargos licenciados, en tanto tienen el cargo político. Cuando este se acaba, pasan a un cargo de planta que ya habían concursado, pero no concursó de manera como nos imaginamos un concurso de tipos ideales, digamos, ¿no? Está bien. Ujú. Qué interesante y qué objeto tan poco abordado, me parece súper interesante. Sí, igual yo siempre digo, cuando Mendoza, quienes no son de Mendoza, Mendoza es una provincia chica y los actores nos cruzamos tanto que genera nos hace muy vulnerables, digamos, eso, porque realmente uno se termina cruzando o teniendo que discutir con esto, con el secretario general de un gremio que es muy difícil, que después es el mismo con el que te encontrás a lo mejor en alguna lucha gremial o en alguna disputa, la escala hace como que tengamos que tener más cuidado. Yo reconozco que soy un poco descuidada, hace un tiempo acá mi directora Fernanda Beigel con muy buen criterio me dijo, te la vas a dar en la pera, entonces bueno, como que empecé a atender algunas cosas de eso. Nati, yo, si hay un minutito para una última pregunta, me interesa muchísimo la reflexión que tienen respecto de lo que han hecho en las escuelas, como experiencia, la relación con las propias escuelas. ¿Cómo ha sido, si puedes contar? Y de hecho este proyecto está en curso y sigue creciendo. ¿Hay buena recepción, apoyo? Sí, la verdad que es fantástico lo que pasa en las escuelas. Es fantástico. Y sí, tenemos mucha más demanda de nuestra capacidad de ir a las escuelas a hacer esto. Pero sí, hay muy buena recepción. Tenemos como distintos tipos de juegos. En las escuelas, una cosa es cuando vamos a una plaza que es chiquito, que a lo mejor trabajamos con 2 niños, uno, que es un tipo de juegos, y cuando vamos a las escuelas es como un juego macro. Y esta semana que entra nos toca hacerlo, hay visitas de estudiantes a CONICET, al CCT, y ahí nos toca hacer esto. El juego inició así, pensando con un texto de Oscar Osla que habla de cómo funciona un semáforo, y ahí se me ocurrió como contraponerlo del semáforo. Y ahí hacemos lo de la piñata. Quienes tienen hijos saben lo que es la situación de piñata, que es una masacre básicamente, y muy hostil, y siempre hay niños que salen llorando, etc. Y entonces, bueno, primero somos una piñata, pero tiene que ser una situación controlada con la maestra porque hay violencia, digamos, hay niños que lloran, etc. Entonces, después de esa situación, decimos, tenemos más golosinas. ¿Se les ocurre otra manera de repartirlo? Pero, ¿cómo les gustaría repartirlo así, que de una manera que estemos todos conformes? Y ahí hacemos grupos y después votamos y resuelven repartir los caramelos de otra manera. Dicho muy brevemente, ahora, estos grupos les preguntamos si se quieren llamar diputados o senadores, ellos eligen, porque a nosotros es indiferente, cada grupo le decimos que es una comisión y que tiene un número, y después pasan a exponer su proyecto, que en realidad es su idea de cómo repartir los caramelos. Entonces como que les incorporamos un vocabulario que tiene más que ver con el procedimiento legislativo. Después votamos y el proyecto que tiene más votos gana, y bueno, y ganó el proyecto. Después decimos de tal grupo de diputados o de tal grupo de senadores, que a los chicos les encanta eso,
y ahí se reparten estos otros caramelos que teníamos de la manera que ellos hayan elegido. Y nosotros no hacemos más intervención que esta. Solo le mostramos que el recurso de los caramelos se puede distribuir de una manera así como más violenta o otra que ellos elijan. Que, supongamos, una de las formas es repartir directamente, dividir y repartir en partes iguales. Pero bueno, no es la única cosa que plantean. Y es hermoso y es muy linda las discusiones que se generan, las frustraciones también, porque jugamos con eso. Partimos de la frustración que genera la piñata para pensar otras opciones posibles. Hay otras formas de repartir los mismos recursos. Es solo eso, dura 1 hora y media si todo sale bien. Depende cuando si hay mucho llanto, cosas así, o en 1 hora y media más o menos, y lo hacemos a partir del 4.º grado, porque hemos notado que a partir del 4.º grado funciona mejor. Natalia, perdón, otra pregunta. Me parece interesantísimo lo que están haciendo. Primero, ¿lo registran también? O sea, ¿registran también como parte de trabajo de campo? Porque hay que pensar también ese tipo de instancias, me parece, menos como algo fuera del proceso de investigación y más como parte de lo que producimos como datos, por un lado. Y por el otro, ¿están pensando en dejarlo por escrito, como dinámica disponible? Porque es también una forma de garantizar que pueda replicarse la experiencia. Me parece re linda, súper replicable. Nada de eso. No, bueno, muchas gracias. Sí, tenemos, por suerte en el grupo, hay una socióloga, una trabajadora social, que tienen como mucho más ejercicio del registro, y ellas señalaron, mirá, esto que tomamos nota, después los más jóvenes dijeron, no, lo vamos a grabar, entonces lo que hacemos a veces es darle a algún niño, si quiere tener como una carterita, y ahí está un teléfono que está grabando o un grabador, entonces lo que grabamos es lo que ellos van diciendo en el proceso de hacer la ley, ponele. Entonces ahí tenemos como, le decimos, che, ¿puedes tener esta carterita, qué sé yo? Y con respecto al registro fotográfico es más delicado porque son niños, pero a veces logramos capturar, como esa imagen que por ahí puse, registro fotográfico. Todavía no sabemos muy bien cómo vamos a procesar eso. Por suerte tenemos otra compañera que muchos conocen, que es la Ana Barzúa, que trabaja con Big Data ahora y procesa otro tipo de datos de otra manera. Y me dice, vos dame todo a mí. Y la Ana dice que lo va a procesar, pero bueno, por ahora estamos registrando. Después veremos bien. Y con respecto a hacer como a ordenar la dinámica, sí, está todo por escrito, hay pasos, hay condiciones en las que se tienen que dar, está explicitado los recursos para usar, todo. Hasta somos expertos en hacer piñatas económicas ahora. Claro, me refería, quizá, no sé si escribirlo, y que está buenísimo, sino publicarlo, ponerlo como en común. Me parece que es un recurso valioso. Bueno, gracias, lo vamos a considerar, muchas gracias. Te diría como un método, porque realmente lo que están proponiendo es una estrategia que tiene su propio método y que tiene mucha posibilidad de reproducibilidad, así que también tenés en el equipo toda la expertise de ciencia abierta para que se constituya en lo que podría ser realmente un dataset abierto muy interesante, pero sobre todo no tanto con los resultados de los casos, que podés elegir alguno, sino como con el procedimiento, con el cuestionario o la estructura, digamos, de esta experiencia. No quiero decirle experimento, pero es una experiencia-experimento. Acá hay una cosa que no mencioné, pero que es nobleza obliga. La primera vez que hicimos el experimento, digamos, la experiencia fue acá en el barrio, en una casa con patio grande, con los hijos de amigos y de compañeros y de vecinos. Me busqué los vecinos del barrio, pero vino una maestra que llevó a su hija, yo le pedí que venga a participar, y en un momento se nos descontroló el guacherío, digamos, y decir que estaba esta maestra, que ahora es parte del proyecto formalmente, es una de los miembros, y realmente nos dimos cuenta que no teníamos nosotros ninguna condición para manejar el grupo. Entonces, bueno, ¿cómo necesitábamos? Pero fue el primer tropiezo que tuvimos ese. Entonces, bueno, en relación a las escuelas, y después tuvimos muy buena recepción a partir de esta maestra con los directivos de la escuela, y también somos mamás de esa comunidad. Entonces, bueno, ahí se vinculó muy lindo todo. Pero bueno, ese fue nuestro primer tropiezo y torpeza fue esa, pensar que nosotros podíamos manejar un grupo de niños. Eso fue una ingenuidad de nuestra parte. Por suerte nos auxilió
esta maestra que es Paola Miranda y que ahora es parte del proyecto con todos. Apoyo la emoción de Gonzalo porque tiene mucho para enseñar, mucho para mostrar a quienes puedan querer hacer este tipo de experiencias. Gracias. ¿Vos, Fabi, sabrás si hay alguna otra pregunta o si estaríamos para cerrar? No, no veo ninguna mano levantada, ningún otro comentario en el chat, son puras felicitaciones y flores para Nati, para el equipo, y no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Osvaldo, no, estás aplaudiendo. Sí, nada, simplemente agradecer las dos exposiciones, súper interesante el seminario de hoy y el impacto que ha tenido también, un montón de gente hasta ahora todavía. Gracias, Nati. Entonces vamos cerrando. Gracias a todas, a todos por acompañar. Y les Gracias, invitaremos la a verdad todos. que una participación que estimula para seguir haciendo este tipo de seminarios abiertos y convocando a quienes quieran participar con diferentes temas. Gracias, entonces hasta pronto. Nos vemos. Muchas Gracias por a todo. todos, Nos vemos. todas. Un abrazo. Abrazos. Un abrazo grande, saludos. Todos Chau, quedarán chau. en las Saludos grabaciones. a todos. Chao. Puta, recortito.